en el Gobierno de la Tarde de la Z101 y tenemos invitados especiales en esta tarde. Recibimos a Alfredo Kramer, ¿verdad? ¿Así está bien? Correcto, muy bien, excelente. Ok, y Guillermo Cutuyán nos acompañan en esta tarde en el Gobierno de la Tarde de la Z101. Estamos en vivo en cada rincón de República Dominicana y a través de las redes sociales y de nuestra web en el resto del mundo. Y tenemos aquí a economistas, ¿verdad?, que podemos hablar acerca de temas importantes, que podemos abordar en República Dominicana su opinión, y queremos saludarles, darles la bienvenida y saber exactamente sobre esta parte económica, ¿verdad?, su aporte. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por tenernos aquí. Bueno, yo particularmente, mi nombre es Guillermo Cutuyán, yo soy economista y magíster en Relaciones Internacionales. Soy argentino, me desempeñé hasta hace 2 o 3 meses como director del Organismo Latinoamericano de Energía, y estoy aquí, digamos, a pedido y por invitación del Ministerio de Minas y Energía de la República Dominicana para abrir un seminario importante de diplomacia energética que tanto el Ministerio de Minas y Energía como la Cancillería Dominicana han puesto, digamos, a disposición de sus diplomáticos y además distintas personas del sector energético. Yo particularmente el día viernes voy a hablar un poquito de la situación energética global, un poco la cuestión más que tiene que ver con la geopolítica de la energía y algo de la crisis energética que el mundo ha vivido en 2021, 2022, fundamentalmente producto de la invasión de Rusia a Ucrania, que, como ustedes saben, ha provocado un cimbronazo en el mercado energético mundial y por ende en la economía global, que el mundo de a poco va retomando su normalidad, pero que han dejado algunas cosas para analizar, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano y caribeño. Así que por eso la invitación del Ministerio para eso, y yo lo agradezco, la verdad. Excelente, y viene en un muy buen momento, donde necesitamos escuchar precisamente voces expertas que puedan hacer aportes a esta área. Entonces viene en un excelente momento la invitación y su presencia aquí en el país. Y tenemos a Alfredo, que también está con nosotros en esta tarde, y así más por la parte económica. Y queremos pues saber también acerca de su presencia en República Dominicana. Sí, en mi caso mi labor es coordinar el curso de diplomacia energética que se va a realizar en INESDIC. Como saben, INESDIC es la Escuela para la Formación de Diplomáticos y personal de consulados, que está en Cancillería. Ese curso de diplomacia energética tiene cuatro grandes áreas, 4 grandes bloques. Uno tiene que ver con el sistema energético nacional, otro tiene que ver con energías renovables, otro tiene que ver con geopolítica de la energía, y un cuarto que tiene que ver con modelo de cooperación o estudios de caso. Es un programa formativo que se va a ofrecer sobre todo a perfiles que están ya destinados en misiones en el exterior, es decir, funcionarios de MIRES que están en el área económica o comercial y que van a adquirir una formación en esta parte de la que hablaba Guillermo, ¿no?, que es la geopolítica de la energía. También participarán algunas personas del sector que tienen especial vínculo, el sector eléctrico, que tiene especial vínculo con el ámbito internacional, y de algunas instituciones afines, es decir, con las que se comparten espacios de gestión. Pongamos por caso Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también Planificación y Desarrollo, Economía, Planificación y Desarrollo, o Cambio Climático. Excelente. Alfredo, cuando hablamos de diplomacia y tema de energía, ha habido un cambio a nivel global tras la pandemia. En la pandemia había un mundo mucho más conectado y de una gran dependencia. Ahora, la diplomacia debe enfocarse hacia un nuevo renglón, en una energía mucho más limpia y una dependencia propia de cada nación. Excelente, Juan. Bueno, primero haría una reflexión previa. Digamos que la diplomacia a veces, para definirse, necesita apellidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en República Dominicana estamos relativamente acostumbrados a una diplomacia de tipo cultural. Es decir, cuando contamos a otros lo que significa la vida en Dominicana, tanto por su historia, las primacías de las Américas, como puede ser por la parte más de cultura popular, la música, etcétera, es una forma de narrar a otros quiénes somos, ¿no? Es decir, esta sería, digamos, una diplomacia con apellido, con el apellido cultural. También hay una diplomacia gastronómica, ¿no?, cuando los grandes chefs dominicanos
visitan otros países y digamos, a través del gusto también se conforma la identidad, ¿no? O la diplomacia deportiva, con todos los valores asociados a la misma, ¿no? De sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera. Bueno, pues otro apellido posible de esa diplomacia, aparte de la comercial, sería la energética. La energética es fundamental para países, sobre todo, que tienen dependencias de la importación de combustibles fósiles, como podría ser el caso de República Dominicana. Estamos viendo un proceso de transición energética, de expansión renovable muy fuerte. Dominicana lidera en la región esta fase, digamos, de transición, y la diplomacia energética lo que te permite es construir relaciones bilaterales sólidas que te permitan tener mercados energéticos estables. Y comercio, y hacer comercio. Exactamente, es decir, es una forma de generar confianza y crear oportunidades. Ustedes que tienen una visión general de la parte energética en Latinoamérica, ¿verdad? O la geopolítica de la energía. ¿Cómo está la República Dominicana con relación a las otras naciones latinoamericanas en lo que se refiere a la energía no convencional? Llámese sol, viento, agua, etcétera. Bueno, hoy casualmente estábamos conversando el tema con el viceministro hoy a la mañana en el Ministerio de Minas y Energía, y él nos contaba algunos de los objetivos que tiene el país de llegar al 2025 con un 25% de participación de las energías no convencionales, las renovables, solar, eólica, en la matriz eléctrica. Y hay que decirlo que obviamente que son objetivos muy importantes, que hay países que obviamente están tal vez un poco más acelerados en esto, pero otros están construyendo el camino como lo está haciendo la República Dominicana. Y en este sentido es importante destacar que no hay una sola solución para todos los países por igual. Si cada país tiene su particularidad, cada país tiene su dotación de recursos, su dotación de factores, y por lo tanto el camino de la transición energética, que sí es inexorable, es algo que debemos todos los países del mundo, y incluso los latinoamericanos también debemos desandar, pero cada uno lo tiene que hacer a su propio paso, cuidando sus propios recursos, cuidando su propio sistema y cuidando sus propias fuentes de trabajo. Porque usted imagínese, no es el caso de Dominicana, pero si usted está en Venezuela o en México y le dice a los trabajadores del sector petrolero que del día de hoy para noche no va a haber más utilización de petróleo o de gas natural. Es todo un sector de la economía que se debe, digamos, transformar o se debe reconvertir hacia una fuente de energía más limpia, y eso obviamente no puede pasar de la noche a la mañana. Tiene una transformación en base a las necesidades de cada país, exactamente, cada nación. Lo que sí creo que la transformación es innegable. Hay hechos de la política internacional que nos invitan a ir de a poco, paulatinamente, como decía el señor antes, Juan, creo que es tu nombre, ir abandonando los hidrocarburos, ir yendo hacia energía de fuente más limpia. Y además hay un mandato climático que todos los países de alguna manera han hecho en sus contribuciones nacionales determinadas en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, contribuciones o promesas de abandono de los combustibles fósiles para de alguna manera ir limpiando la matriz energética y decir complementar o reforzar lo que es el cuidado ambiental. Pero cada uno lo debe hacer a su manera. República Dominicana, por lo que hemos hablado hoy con el viceministro, está trazando su camino con más energía renovable, incluso también con algunos proyectos para de alguna manera desplazar algún combustible fósil más sucio como el petróleo o el carbón por gas natural, con el uso de la bioenergía, que también es una fuente doméstica del país, para también poder generar electricidad y energía en general con eso. Así que yo soy bastante auspicioso en general por el futuro de nuestra región, que está muy bien posicionada en materia de recursos, y también sé que están trabajando, no solo este país, República Dominicana, sino el resto de nuestros países están trabajando y desandando ese camino para tener una matriz energética más limpia. Fernando. Gracias. Yo tengo muchos años escuchando hablar del cambio de la matriz energética y el camino con energía más limpia. Sin embargo, yo no sé hasta dónde hemos llegado, y tampoco sé cuál es la capacidad que tenemos, hacia dónde vamos y en qué tiempo la República Dominicana, porque repito, tengo muchos años oyendo hablar de todo esto y siento que no hemos avanzado lo suficiente, y no veo en la perspectiva de que podamos avanzar lo suficiente como para decir, proyectamos. Por ejemplo, yo leí que en Londres, en Inglaterra, los vehículos se van a utilizar a partir del año 2030, todos los vehículos tienen que ser eléctricos. República Dominicana no tiene metas en ese sentido.
Supongo que ustedes, en sus conversaciones y en los estudios que han hecho, tienen alguna idea de cómo vamos, hacia dónde vamos a llegar en ese sentido en República Dominicana. ¿Me ayudan con eso? Sí, bueno, creemos que es un proceso ambicioso el que está llevando a cabo el país. Pretender, por ejemplo, en 2025 que el 25% sea renovable de la matriz sería un paso importante. Quiero destacar algo que a veces nos ayuda también a pensar la comparación con otras naciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de México, que es un país que más o menos conozco bien, ha inaugurado recientemente un proyecto, un parque solar, que representa más o menos unos 1.200 megavatios, ¿no? Uh-huh. Y ese parque solar está en Puerto Peñasco, que es una zona en Sonora, una zona que, digamos, una zona desértica que favorece ese tipo de proyectos, ¿no? 1.200. No, 1.200. Ah, 1.200. Okay. Sí, esa es la mitad del consumo de la República Dominicana. La reflexión, digamos, que quiero hacer con respecto a los 1.200 megavatios de Puerto Peñasco es que estaba encerrado también en ese proyecto un modelo de país. Es decir, hay una forma de contar al mundo también quién eres a través del modelo energético. Es decir, conforma la identidad la energía, ¿no? Entonces, incluso la presentación de Puerto Peñasco como proyecto la hizo el canciller el antiguo canciller de México, Marcelo Ebrard, que es actualmente candidato a presidente de México. Es decir, estaba ligando su figura con un parque renovable y al mismo tiempo presentaba el parque ante más de 100 diplomáticos, entre ellos la embajadora de República Dominicana en México. República Dominicana está haciendo, más o menos este año, está previsto que entren en el sistema energético nacional unos 10 parques solares. Eso supone, en porcentajes más o menos, 800 megavatios. ¿Qué quiero decir con esto? En términos comparados, República Dominicana y México son muy diferentes. México tiene hidrocarburos, es un país de 130 millones de personas. Bueno, es un monstruo, es un continente, ¿no? Y está dando esos datos y ofreciendo al mundo ese relato de sí mismo, ¿no? Como país, ¿no? De ese proceso de transformación. República Dominicana también está dando pasos sensibles que en términos demográficos, en términos poblacionales, en términos de que no tiene tampoco vecinos confiables en términos energéticos. Creo que uno puede ser crítico perfectamente, sí, pero que hay que tener un análisis de perspectiva. Creo que hay una historia por contar en República Dominicana en la parte renovable. En la parte de expansión renovable sí creo que la hay. ¿Y tenemos una meta, un año? ¿Cuándo? La meta, hoy lo hablábamos con el viceministro Rafael Gómez del Judice, que es el viceministro de Energía, y nos decía que es 2025 el 25% de la matriz. República Dominicana creo que tenía más o menos 500, 600 megavatios de renovables cuando... Muy poco y ahora pues con ese aumento, digamos, de parques solares, las cifras van a ser mucho más importantes. Y eólicos también. Y eólicos, sí. Fausto. Buenas tardes. Interpreto el tema de la geopolítica energética como una especie de tener soberanía energética. Lo veo más o menos en ese ámbito. Yo voy por la misma reflexión que hizo nuestro compañero Fernando Ramírez. La República Dominicana es un país básicamente que se nutre del turismo, o sea, el turismo es fundamental, y un país como este que le diga, que le comunique en el relato diplomático a las demás comunidades del mundo de que su matriz energética es renovable, es importante y suma. Sin embargo, he visto por las redes sociales personas en el este del país que en base a unos incentivos que se ofrecieron para instalar energía solar renovable, hicieron una inversión, instalaron paneles solares, y resulta ahora que es mucho más caro tener, según los que he escuchado, tener energía solar que utilizar la energía que viene, vamos a decir, en base a hidrocarburos. Entonces, no sé hasta dónde, porque si esto fuera una universidad, entonces los planteamientos de ustedes lo viéramos como algo teórico, sí, pero ustedes vienen como representantes de dos organismos, vamos a decir, o en el caso del señor, viene invitado por el Ministerio de Energía y Minas, y usted es representante de la Cancillería. O sea, son personas que están vinculadas, vamos a decir, a instituciones públicas. Entonces, no sé hasta dónde en la práctica se queda algo en lo teórico y otra cosa en la realidad, porque la República Dominicana tiene capacidad, porque estamos en el medio del mundo y tenemos una capacidad solar, es de los países que más luz solar tiene por día. Entonces uno ve como que o queremos ser renovable o no queremos ser renovable. En definitiva,
la visión que tiene el gobierno es de ser renovable o no ser renovable. Bueno, no puedo tomar esa posición, digamos, me represento a mí mismo, ¿no? Muy bien. En mi intervención, y digamos mi vínculo con INESDIC es que voy a ser el coordinador del curso, ¿no? Así que quiero aclarar, en ese sentido mi autoridad se limita simplemente a ser el coordinador del curso. Yo creo que Dominicana tiene retos en generación distribuida, que vendría a ser, digamos, esa posibilidad de explorar las renovables también en el ámbito más familiar. Hay un proyecto muy interesante, me parece que tiene una dimensión social relevante, que son la idea de colocar paneles solares en escuelas públicas. Un acuerdo al que llegó el Ministerio de Educación con el Ministerio de Energía y Minas. Sí. Es a través del proyecto de electrificación rural. Es como, digamos, lo que se estaba destinado a llevar energía a zonas recónditas o zonas que habían tenido desabastecimiento de manera tradicional o histórica, pues también que esos equipos ahora funcionen para colocar paneles solares en escuelas. Es un proyecto muy interesante que también realiza Dominicana. Y luego Dominicana tiene también la cuestión de los sistemas aislados, ¿no? Es decir, que lo que comentaba un poco Fausto tiene que ver con esa posición de los sistemas aislados, ¿no? Lo de CPEM. Entonces, bueno, eso es una posición, pero yo ahí ya creo que me debo limitar a comentar esto. No hay una contradicción con lo que ustedes plantean y lo que está pasando en la realidad. Porque, por ejemplo, hubo protestas en Asua recientemente porque instalaron unas barcazas que han contaminado un área protegida. Hubo protestas aquí en la capital, en la zona de las rías de Lozama, porque también instalaron otra barcaza que trabaja con combustibles fósiles y contamina. Entonces, no hay como una contradicción con la política que ustedes están planteando ahora. Bueno, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo que todavía estamos en un proceso donde, sobre todo lo que fueron licitaciones de urgencia, creo que tenía el sentido, esta es mi interpretación, de intentar ganar tiempo o adelantar a posibles escenarios de tener problemas reales de suministro de energía. Esto creo que es lo que está detrás de las licitaciones de urgencia, ¿no? Me refiero a licitaciones de urgencia, lo que supuso sobre todo Siva Energy y el caso de las barcazas. Creo que cualquier proceso... Esto es una lectura ya un poco, quizás incluso moral, ¿no? Creo que la modernidad muchas veces ha tenido problemas de su compatibilidad medioambiental. Es decir, que casi todos los procesos que conllevan cierto nivel de desarrollo generan impacto ambiental. Y muchos directos. La cuestión es cómo amortiguarlo, la cuestión es que haya estudios de impacto ambiental sólidos. Claro, yo creo que todos esos son los ingredientes que permiten hacer un análisis objetivo sobre la viabilidad o no de determinados proyectos. Ahí son, supongo, distribución de competencias y autoridades que definen esas áreas. Una pregunta abierta para los dos. ¿Qué mecanismo de energía o qué método de energía es más rentable para la República Dominicana, partiendo de lo que hemos visto? Si vamos a Costa Rica, el método es hidroeléctrico. Ustedes hablan de México de 1.200 megavatios solar. Hay de viento en otros lugares. Aquí hay viento, solar, biomasa, hidroeléctrico también. Entonces, partiendo de eso y de la importancia del medio ambiente, ¿cuál ustedes entienden que es el más conveniente para desarrollar en República Dominicana? Bueno, ahí depende mucho. Yo al no ser dominicano, yo tampoco puedo ser muy tajante con esta respuesta, pero bueno, lo que han podido ver, sí, lo que han podido analizar. Mucho de la dotación de factores que tenga el país. Es decir, como yo decía antes, la realidad de cada país, de cada región es absolutamente diferente. Usted decía en Costa Rica la hidroelectricidad, están trabajando también con hidrógeno. Bueno, la hidroelectricidad, por ejemplo, es que prácticamente es el driver de la energía eléctrica en Costa Rica. Sí. Brasil, el 70% de su generación eléctrica lo hace a través de la hidraulicidad. Argentina, el 60% de su generación hidroeléctrica es con gas natural. Entonces, depende mucho la fuente energética que tenga el país. Por lo que yo he visto, cuando mi antigua posición como director en un organismo latinoamericano de energía, y por lo que he hablado con el viceministro hoy, República Dominicana tiene dotación de recursos como para utilizar y aprovechar energía solar, energía eólica y bioenergía. Y también hidráulica. Bueno, hidráulica también. Aquí tenemos 32 presas. Claro. Y se producía hace un tiempo, el 15% de la energía generada era con agua.
Ahora ha disminuido bastante porque la demanda ha aumentado y se ha frisado la construcción de nuevas presas. Y además el tema de lo hidroeléctrico, que es muy importante tenerlo, pero también tenemos que estar considerando que la hidraulicidad o la hidroelectricidad es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Sí. A la sequía, por ejemplo. A la sequía, por ejemplo. Pero aquí fíjense que estamos en el trayecto de los huracanes que traen el 70% del agua. Aquí siempre hay agua, mucha agua. Aquí lo que no tenemos agua disponible. Claro. Porque no tenemos presas. A ver, esa por ahí es la situación de Dominicana, pero otros países que, por ejemplo, el caso de Brasil, que ha tenido durante el año 2021 una tremenda sequía y pudo, digamos, no tener una crisis energética gracias a sus vecinos. Eso es otra cosa también importante que salió de la charla que por ahí, complementando algo que decía Alfredo, me gustaría comentar. Hay una parte también importante donde Dominicana por ahí tiene una carencia, es en la confiabilidad de los vecinos, porque casi todos los sistemas energéticos a nivel mundial tienen un apoyo del vecino, de la región vecina o del país que está del lado. Entonces yo comentaba recién, Brasil tuvo un gran problema en el 2021 con una sequía. Estamos feos ahí. Pero no tuvo problema porque tiene Argentina, tiene Uruguay, tiene Paraguay del lado. Vayámonos al mundo también y lo que está pasando ahora. Es decir, la Unión Europea durante 50, 60 años confió su energía en Rusia. Y hoy eso es una ecuación que se está redefiniendo. Por eso, Dominicana tal vez no tenga esa posibilidad porque, bueno, limita solo con un país y sabemos las carencias que tiene ese país. Pero también es cierto de que hay algunas iniciativas, como por ejemplo la planta de regasificación que tiene República Dominicana en el norte del país, que de alguna manera no le puede ayudar al país a, eventualmente, si no puede contar con carencias por su propia energía, porque no hay agua en los embalses, porque no hay luz para energía solar o porque no hay viento para energía eólica, con una planta de regasificación que pueda de alguna manera recibir gas natural del resto de la región, y ahí tenemos cerca a los Estados Unidos, que se ha transformado en los últimos años en un gran exportador de gas, eso le da flexibilidad al sistema para tener seguridad. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, y lo mismo también creo que el señor había mencionado la parte de soberanía energética. Usted se refirió a la planta que se está construyendo en Manzanillo, ese es en la frontera. Exacto. Si no en el norte y no en el noroeste de la frontera. Ok. Pero igual el norte de la isla. El norte de la isla, claro. Y el señor hablaba, y con esto cierro, de soberanía energética, cosa que es muy importante, pero también es importante tener seguridad energética. Y si esa seguridad tal vez recae en tener alguna iniciativa de integración o de asociación con algún vecino, como puede ser algún otro estado del Caribe o algunos lazos comerciales con otros. A Belice ahora, o a la Guyana, que el presidente fue así, Guyana. Sí, a ver, es interesante. La idea de vecinos confiables, primero habría que aclarar que no es en términos de confianza interpersonal. Estamos hablando de confianza siempre en el camino de integración energética. Digo, para que quede claro que es el concepto que estamos utilizando, ¿no? Para que no haya malos entendidos. Sí, el viaje a Guyana, el viaje oficial a Guyana, creo que fue interesante porque crea un marco de cooperación en materia de hidrocarburos. También la semana pasada estuvo el ministro Antonio Almonte en Surinam. Participó en una reunión multilateral, compartió, digamos, escenario con el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, otro actor importante en términos de gas natural, y con el ministro de Energía de Surinam. Surinam y Guayana comparten frontera y son su zona marítima, lo que sería la cuenca compartida, las aguas compartidas entre ellos, probablemente tengan infraestructuras portuarias para comercio de gas natural licuado. ¿Cómo se refleja eso en la población dominicana, las tarifas energéticas? ¿Le bajamos? ¿Se le mantiene? O sea, la gente que paga la energía en sus casas, los negocios, las empresas, ¿se refleja en una baja en la tarifa eléctrica para ellos, una mejoría? Sí, cuando hablábamos antes de la seguridad energética, que creo que era un elemento que estaba en la conversación, planteamos también la idea de tener cierta independencia y de ser más competitivos. Yo creo que cuando uno logra construir relaciones con determinados actores, como puede ser Guyana, que hablábamos ahora, o Surinam, o cuando compramos carbón a Colombia, ¿no? Es decir, este tipo de relaciones que se van materializando en determinados acuerdos bilaterales, uno tiende a pensar que va a ser más competitivo, es decir, va a poder acceder a precios
a precios mejores. Yo estaba viendo la evolución del carbón en el último año y medio y es increíble las variaciones de precio que hay. Ya terminamos. Sí, tenemos Me que... quedó una sola pregunta, lo voy a dejar en el aire por si acaso. Sí, tenemos ya unos buenos minutitos. La realidad ha estado bastante interesante la conversación con Alfredo, con Guillermo. Agradecemos a Alfredo Kramars y a Guillermo. Ahí sí voy a tener un Kutuyan. Pero antes lo dijiste muy bien, y era Sí. por ser la primera vez que Gracias por acompañarnos en el Gobierno de la Tarde. Qué bueno que el Ministerio de Energía y Minas pues les invite a usted, que también el Ministerio de Relaciones Exteriores se hagan acompañar de expertos, de personas que puedan presentar ideas, soluciones y que podamos abrazar como país, pues precisamente avanzar en cuanto a la situación energética. Gracias, hemos estado en esta conversación bastante interesante. Continuamos en el Gobierno de la Tarde, está con nosotros ya Esteban Delgado, así que quédese al regreso de la pausa mucho más.